Hola, estamos grabando. Bueno, hola, buenas tardes. Esta es la clase de cierre del eje cuerpo de Apuntes sobre Estética, el seminario que damos con Anabela Sánchez, que la tengo por acá, y con Leticia Pérez, que la tengo por allá. El arte, el psicoanálisis, la filosofía, el cine, y trabajamos la imagen y una idea de sujeto, cada una desde de su territorio va aportando a algo a eso, y en esta clase que cerramos, que estuvimos trabajando con cuerpo, que es un concepto realmente muy complejo, que nos derivaba todo el tiempo a más cosas, más cosas, más cosas, así que tratamos de encuadrarlo en un principio, casi diría de una manera dialéctica, porque para pensar el cuerpo perfecto, el cuerpo clásico, el cuerpo sano, la idea de belleza, lo empezamos al revés, empezamos pensando la puerta que nos abre la conformación discursiva a la locura, ¿no? Como conformación discursiva, como imagen y como enunciado, y ahí nos pudimos introducir, en mi caso, fácilmente de la mano de Foucault. Leticia también bastante fácilmente se pudo introducir pensando en qué es la locura y cómo, bueno, cómo eso, una especie de historia de la locura hicimos, ¿no? Breve y también con imágenes, en ese caso Anabela con la piedra de la locura, es decir, cómo, si algo tiene problemática la locura como enfermedad mental, si es que es una enfermedad mental, es dónde localizarla, cómo conformar un discurso visual al respecto. Bueno, ahí la piedra de la locura nos clarificó bastante la manera precaria justamente en que eso se configura. Bueno, luego pensamos el cuerpo disciplinado, hablamos del cuerpo masa, del cuerpo imagen, ya les digo que también atravesamos con Anabela todo lo que es el cuerpo clásico con las esculturas griegas, que hermosas y perfectas y tan bellas. Y todo esto, bueno, y como les dije también, psicología de las masas, toda esta ensalada que hicimos, bastante ordenada, quiero decir, porque yo la estoy diciendo muy desordenada, pero pienso que con las clases estuvieron un poquito más organizadas. Las clases desgrabadas, recuerden que son clases que ya dimos y que nosotras vamos completando, nos desemboca, digamos, no, un tema que ya vimos también, que es con el tema del nazismo o de la estética nazi, que nos trajo también de la mano de la película Olimpia que propusimos ver, y eso nos abre una gran puerta, sobre todo por cómo nos sigue interpelando el nazismo y por cómo, eh, en ese caso, Hitler, en toda la arquitectura justamente de poder que estructuró en ese momento, la imagen era tan importante, tanto desde el punto de vista del cine, de la imagen en sí, de la arquitectura y de la imagen del cuerpo, ¿no? Por eso vimos cómo pasa el cuerpo disciplinado del deportista a ser también una analogía del cuerpo disciplinado para la guerra y para producir en general, ¿no? Y luego cómo nosotros ofrecemos ese cuerpo disciplinado como objeto en las redes, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo saltos, pero bueno, estoy tratando de retomar muy brevemente las clases que dimos, que creo que dieron muchos conceptos, estuvimos relacionándonos y diferenciándonos las tres, y todo esto para decir que todo lo que tiene que ver con la estética nazi, vamos a llamarlo así, porque hay una estética en lo nazi, en toda esa configuración de la imagen que tan orgánica fue para el poder de Hitler en ese momento, y que sigue tan vigente. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Como el nazismo todavía nos talla y nos pertenece como humanidad, y nos interpela como un lugar radical y último de hasta dónde llegó la humanidad. Todo esto para decir que la única pregunta que tenemos, porque tenemos una sola pregunta, chicas, desmiéntanme, hemos dicho tantas cosas, pero hemos inspirado una sola pregunta, que es sobre el arte degenerado, sobre una muestra que ahora Anabella nos va a retomar muy bien cuando se diga bien la pregunta, porque no la recuerdo,
un poco estoy introduciendo para ver cómo vamos a cerrar esto, y nos parece que cerrar con eso, dado que hicimos todo ese recorrido que confluyó en la publicidad además, ¿no? Con todos los elementos que podemos ver respecto a las estrategias que las imágenes tienen, que los cuerpos van portando de todos esos mandatos y de todo ese disciplinamiento que llevamos en cada poro, ya sea para repetirlos o ya sea para diferenciarnos. Bueno, confluir en esa muestra, en el arte degenerado, nos parecía que era a propósito de la pregunta, nos parecía una buena forma de cerrar, sobre todo por dos cosas que, bueno, ahora voy a decir porque me acabo de acordar. Quiero decirles que esta es la segunda grabación, por eso estoy mezclando cosas que ya dije, tal vez. Chicas, Puedo me leer trabé la acá. pregunta si querés. Bueno, vamos con la pregunta y ahí retomamos. Porque esta vez que no sé si amerita intervención. Mucho suspenso, así como Sí. del capítulo anterior, bueno, ¿no? Escenas del capítulo anterior. La pregunta es, ¿podrían ampliar lo de la exposición de arte degenerado? ¿Cómo aparece en Convivencia? Convivencia con la otra muestra, Claro, supongo. sí. Muestro imágenes, ¿quieren? La cuestión es esto, buscando en función de la pregunta datos sobre la convivencia, mis lecturas me habían llevado realmente a la inauguración de cada una de estas muestras en el año 37. Y entonces para buscar estos datos de la convivencia de estas dos muestras paralelas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se cruzan estas dos líneas paralelas? Que en realidad son la misma, son dos direcciones distintas, pero realmente son la misma. Allí encuentro el dato de que la muestra de arte degenerado se celebró 4 años seguidos, a partir del año 37, y la gran exhibición de arte alemán 8 años hasta el año 44, y estaba planeado hacer una más en el año 45, pero Alemania perdió la guerra. Las dos fueron muy numerosas en cuanto al público, al parecer fue más numerosa. Claro, ¿cómo comparar una muestra de 8 años con una muestra de 4 años? ¿No? Pero por lo menos, tal vez en cuanto a lo que fue el primer año, fue muy convocante la muestra llamada de arte degenerado. Buscando entonces algunos datos, algunas cuestiones, encontré algunas imágenes que me parece que podrían ser enriquecedoras, así que voy a compartir pantalla. Bien. Y esta es entonces una de los muchos lugares donde se celebró, porque además la muestra de serse, digamos, de llevarse, las dos muestras, además de llevarse a cabo durante unos cuantos años, fueron itinerantes, recorrieron Alemania. De modo que uno busca fotos del edificio, la fachada, lo que sea, y esta va a ir cambiando. Y lo que estaba viendo era cómo esta pareciera tener una falsa fachada, ¿no? Delante del edificio de corte de tipo más clásico, de alguna manera hay una falsa fachada blanca o pálida, con la tipografía desordenada a propósito, ¿no es cierto?, que nos dice arte degenerado. Esta es una muestra que inauguró el 19 de julio del año 37, un día después de la inauguración de la otra muestra, la de la gran exhibición de arte alemán, en la misma ciudad de Múnich. Solamente en esa ciudad esta muestra convocó a 2 millones de visitantes. Y se compuso por 650 obras confiscadas a 32 museos alemanes. Hay toda una cosa con respecto a cuánto sabían los directores de estos museos con respecto a la cesión de estas obras para la muestra. Parece que no tanto, o algunos sí, otros menos, y bueno, fueron confiscadas de manera, digamos, bastante definitiva. La iniciativa fue de Hitler y de Goebbels, el ministro de propaganda, y la dirección fue del presidente de la Cámara de Bellas Artes, Ziegler, de apellido, que lo vimos en el texto que teníamos como para ubicarlo, el que había hecho esa obra de los 4 elementos, que no la volví a poner acá, ¿no? Las 4 mujeres, esas súper clásicas que representaban a los 4 elementos.
La muestra tenía distintas salas, las obras estaban apiñadas de cualquier manera realmente. Después les voy a contar, todo es muy suspensivo, estoy lleno de suspenso, ¿eh? La muestra tenía distintas salas con distintos títulos, ya llegaremos a ellos. Ana, perdón. Sí. ¿En la fila aparecían pocas mujeres o yo...? La verdad que parecen pocas mujeres, sí, coincido, parecen todos señores, pero todos. Ahí al fondo pareciera que hay algunas, ¿no? Sí, tal vez. Yo realmente, como estamos nosotras sobre la derecha de la pantalla mía, por lo menos, no llego a ver qué ocurre ahí al final. Ahí hay alguna señora, puede ser. Sí, muy pocas. En otra que no puse, en otra foto de algún otro sitio, había alguna mujer más. Pero sí, realmente en esta foto brillan por su ausencia, ¿no? Sí. Esta la habíamos puesto, esta imagen de la gráfica para la muestra, contaba con catálogos y con impresiones diversas. Esta no la teníamos, va por el mismo lado, como para explicar el concepto de que, fíjense cómo arte aparece entre comillas, dentro de la gráfica, y se trata de una escultura de regusto africano, en un contexto, ¿no es cierto?, de fuerte racismo, no está visto de manera muy, muy positiva. ¿Dónde está la degeneradez del arte degenerado? ¿No? Parece que hay un mínimo porcentaje de artistas judíos dentro de los artistas elegidos para representar el arte degenerado, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto?, de la aversión especial hacia los judíos, ¿no es cierto?, por parte de los nazis. El porcentaje parece haber sido mínimo, y que en realidad la aversión fue en contra del arte no figurativo y del arte de tipo abstracto, ¿no? Que no son lo mismo, pero uno condujo al otro. Seguramente en esta búsqueda de eugenesia, del nazismo, se ha buscado estimular la belleza asociándola con los caracteres figurativos más clásicos, ¿no? Como los que mencionaba Flor, nacen en la antigua Grecia, ¿no? Entonces primero busqué algunas imágenes de la muestra de arte degenerado y después algunas otras de la muestra de arte alemán. Esta me pareció muy interesante porque es evidente la semejanza que tiene este cartel de la muestra con esta otra obra rusa de un artista de nombre Lisitsky, en donde la obra se llama Machaquen a los blancos con la cuña roja, ¿no? Y es una obra que a mí me gusta a veces comparar cuando hablo de Malevich, porque tiene elementos muy propios de la no figuración rusa, geométricos y muy limpios, pero acá con un contexto político, ¿no? Los rojos contra los blancos. Y acá, bueno, evidentemente está usando la gráfica, la cuestión bolchevique de manera mal vista, la manera de ese ídolo africano también representando lo que va a ser el arte degenerado, ¿no? Así que, por un lado, los elementos africanos, por otro lado, entonces, los elementos bolcheviques. Encontré este otro póster, el de la derecha, con respecto a la música degenerada, ¿no? Con esta caricatura que toca seguramente ritmos más del jazz. Yo la verdad no puedo explayarme mucho en música porque no he ido por los lados del oído yo. Pero bueno, me gustó el póster, ¿no? Como para mostrar las cuestiones de la gráfica. Y es una muestra que lo que comentábamos en las clases nuestras, fue colgada de cualquier manera, contextos peyorativos, en espacios muy apiñadas las obras, contextos como lo que dice ahí abajo. Acá tengo exactamente la traducción, que dice... lo tengo acá, ahora que me acuerdo. El negro en Alemania se convierte en el ideal racial de un arte degenerado. Y entonces se me ocurrió que algunas imágenes son reconocibles, o más o menos reconocibles en su estética, y estaba bueno mostrarlas. Por ejemplo, la imagen de la derecha, seguramente, sin colores es medio difícil, pero seguramente forma parte de la estética del grupo El Puente, de expresionismo alemán, ¿no?
Y ahí tenemos obra de Ernst Ludwig Kirchner, que fue uno de los más, bueno, uno de tantos en realidad, vilipendiados. Se vio muy afectado él en su persona por el hecho de él se sentía una persona alemana y de pronto era tenido como un degenerado de lo peor, se sintió terriblemente, ¿no? Estas obras, fíjense que son figurativas, lo que están de alguna manera evocando es algo que aparece reiterativamente en la búsqueda, a grosso modo, digamos, de las vanguardias, las primeras vanguardias, que es la cuestión de desaprender a pintar, ¿no? Sacarse de encima los moldes establecidos más de orden académico, justamente, que van a ir por el lado de la otra muestra, la de arte alemán. Y en el caso de este grupo, El Puente, evocar literalmente un paraíso perdido, ¿no? Entonces tenemos ese desnudo inocente, porque no es un desnudo cargado de erotismo, desnudos femeninos, masculinos, en un contexto de naturaleza, que es una temática que se repite muchas veces en las primeras obras de estos artistas. Después voy a volver a mencionar a este artista y a otros del grupo El Puente. Bueno, acá tenemos evidentemente obras con respecto a los judíos, explícitamente mostradas, que ya les digo, no fueron un eje especial, pero antes anticipaba la cuestión de que había salas distintas y les leo los nombres de 3 de ellas. Una de las salas llevaba obras con la temática Insulto a la feminidad germánica, otro, La burla a Dios, y la sala de arte no figurativo era la sala de la locura. Que teníamos ahí, o sea, expondría muchas piedras de la locura, tal vez. Acá tenemos, fíjense, ¿no es cierto?, con estas escrituras. Sacando piedras a full acá. Ah, pero ahí, fíjense que la colgada es, bueno, las obras están en alturas incómodas. Sí, están como lo que vos decías, están como casi ridiculizadas, ¿no? Porque están puestas de la manera menos orgánica que pueda haber, ¿no? Como para acentuar algo poco armónico, ¿no? Exactamente, gente, sepan que esto deben despreciarlo, ¿no? Que no encuentres mucho, no sé, no podemos hablar obviamente. No, ningún tipo de empatía, vamos a decir, porque ni siquiera las obras... No. Sí, perdón. No, es que está perfecto, me encantó la palabra empatía, porque justamente lo que va a buscar el arte nazi es recuperar la noción de belleza. De hecho, tengo una frase muy interesante que justamente el arte vanguardista está queriendo sacarse de encima. En ese desaprender a pintar, uno de los lastres es la belleza. Miren esta con ese cartel ahí en diagonal, con esas obras colgadas casi al ras del suelo, para que entre ese cartel. Sí, totalmente desprolijo, ¿no? Terrible, terrible. A ver, con respecto a la belleza, tenía, pero la voy a dejar para después, ¿no? Una frase muy interesante con respecto a una muestra que antecedió a la gran exhibición de arte alemán un par de años antes. Sí les leo una frase de Ziegler, que es el gran curador de todo este bodrio, que es nuestra paciencia con todos aquellos, estoy traduciendo en vivo, así que a ver, nuestra paciencia con todos aquellos que no se han alineado, ha llegado a su fin. Acá estamos exhibiendo los productos de la locura, la impertinencia y la falta de talento. Haría falta muchos vagones de tren para limpiar las galerías de esta basura, y esto ocurrirá muy pronto. Bueno. Del mismo año, entonces... Es una frase que si la analizáramos toda, tenemos todos los elementos, de todo lo que estuvimos viendo. Sí. Empezando por locura y terminando por limpiar, ¿no? Toda la idea higienista que está también detrás, y la idea de línea, desalineado. Exacto. ¿No? Sí. Todas aquellas líneas justamente de personas que nos impresionan realmente, cómo pueden estar formando esos diseños con esos cuerpos. Bueno, justamente es todo lo contrario esto, ¿no? Ana, o sea, desalineado.
¿Eso que dijiste está en ese cartel que está blanco y No, negro? no, es una frase pero frases como estas, así como lo que decían antes con respecto a esta especie de máximas, como los negros, no, la de los negros, ¿no es cierto?, que son el ideal para el arte degenerado. No, esa fue una frase de Ziegler. Tengo una frase de Hitler, agárrense. Respecto a los artistas degenerados, les prohíbo someter al pueblo a sus experiencias. Si de verdad ven los campos azules, están dementes y deberían estar en el manicomio. Si solo fingen que los ven azules, son criminales y deberían ir a prisión. Purgaré a la nación de su influencia y no permitiré que nadie participe de su corrupción. El día del castigo está por venir. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Qué interesante ponerlo en el campo de la moral, ¿no? Al arte. Sí. Eso es de lo más, digo, desde ya el concepto degenerado, ahora el concepto de corrupción, y bueno, y que hay que encarcelarlo, ¿no? Es como que cierra todo en esa línea justamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Me hizo gracia esta foto con esa cara de Hitler medio, no sé si, fuera de sí, por lo menos, pareciera. Con esa imagen ahí atrás de, no encontré la obra exacta, pero una muy parecida, ¿no? De Haeckel, es también un artista del grupo del Puente, otra vez expresionismo alemán. Evidentemente no está buscando belleza, es evidente, ¿no? La pregunta siempre es, ¿pero buscó belleza y representó algo así, o no la buscó y hace esta imagen? Evidentemente no van por ese camino. Y bueno, me gustaba recién esa frase, ¿no es cierto?, la de recién, en cuanto a lo representativo de la negación esta, ¿no? De que si lo ven mal están enfermos, y si fingen que lo ven mal son criminales, ¿no? Con las, claro, deformaciones justamente de la visualidad que tiene el arte abstracto, ¿no? Como este ejemplar que estamos viendo acá, Hombre en marrón, es del año 12. Esa de ahí atrás es obra de Ensor. Fíjense que son distintas épocas, inclusive tengo una foto, después les muestro, de una subasta en donde se vendió obra de Van Gogh. Se trató de vender después de esta muestra, se requisaron 16.000 obras después de esta primera instancia de muestra, 16.000 obras, y se inundó el mercado de ellas, vendiéndolas a precio vil para desplomar sus precios. Bueno, obras de Ensor como esta, ¿no? Que expone este carnaval humano, descarnado, terrible. Otra vez hablamos de expresionismo, pero expresionismo más del siglo XIX, finales del siglo XIX. Acá hay más obras de Kirchner, que justamente es interesante porque en ese paraíso perdido que veíamos al principio, la obra de estos artistas se divide básicamente en dos fases. Una primera que evoca ese paraíso, y después ellos en medio se dividen como grupo y se van uno tras otro eventualmente a instalar en la ciudad de Berlín. Y la vida de Berlín, de la ciudad, ellos vienen de un lugar menos, bueno, con menos movimiento. Bueno, la vida en Berlín con sus luces de la noche y demás, cambia su paleta, cambia su pintura, y las formas se vuelven más agudas, más pinchudas, es todo mucho más agresivo. O sea que es realmente la otra cara del mismo planteo, ¿no? El paraíso, el amable paraíso perdido, y la terrible vida ¿no es cierto?, de esa exposición en la ciudad. Y entonces tengo esta que tenemos acá, que son todos los artistas del grupo del Puente, ahora se las voy a mostrar, y estas dos que muestran, ahí tenemos al grupo del Puente. Haeckel, justamente, que lo veíamos recién en esa obra junto con Hitler, anda por acá. Uy, ya, terminaré en 10 minutos, caramba, bueno, me acaba de avisar el estas mujeres, ¿no es cierto?, que pasean en la noche en Berlín. Y Sospechosas. sí,
Y no es cierto, con esa estética... Y muy degeneradas. Muy degeneradas, sí. Muy degeneradas. Todo muy terrible. Están muy sexuales esas mujeres. No, tremendo. No va. No va, no va. Miren, acá busqué qué quería decir esta frase, y es una frase de George Grosz, un artista del dadaísmo, graciosamente digo con mala leche, asociado a otros nombres que no tienen nada que ver con el dadaísmo. Por ejemplo, Kandinsky, acá hay una obra de Paul Klee, no tienen nada que ver, digamos, es una especie de gran masa de cosas que no me gustan y las arrojo sobre la pared. La frase dice... Claro, como que todas las vanguardias son lo mismo, son la misma degeneradez. No. Exacto, es lo que está mal hecho, ya está, pum, ahí, todo junto. Ya está, no importa, ¿qué diferencia hay? Es toda una porquería, listo. Exacto. Los epígrafes todos están mal, en todas las... Todos todo lo que están mostraste, mal. el que no está grande está torcido, el que no está torcido está a medias, todo es feo. Sí. Totalmente. Seguramente, además, intuyo las fotos de la mala iluminación que había, tenemos las mejores, las de la mejor iluminación, además, porque Claro. hubo leído que estaban muy mal iluminadas, de paso. Bueno, acá lo que se ve era, por ejemplo, una obra de Kurt Schwitters, del Dada de Hannover, ¿no? La frase es de George Grosz y dice, evoca un texto de uno de estas revistas que han editado los artistas del dadaísmo un par de décadas atrás. A Dada hay que tomarlo en serio, cuando justamente el chiste es... Claro que no. No, Dada expone elementos del humor. Bueno, es muy complejo hablar de Dada acá, ahora, frente a una sola imagen, ¿no? En 2 minutos, cuando estamos... Encima el Zoom que nos corre, pero sin duda es una frase que está requete fuera de contexto, puesta en una pared de manera irónica. A Dada hay que tomarlo en serio. ¿Sabes lo que me parece todo esto, Anabella? Perdóname, te interrumpí. No, con obras que no son dadaístas. No, que... Así de cualquier manera, pues. Perdóname. Sí, Flor, sí, ahí está. No, que hay que saber que esta gente sabe de arte, porque para hacer esa ironía hay que saber bastante bien lo que es el dadaísmo, porque de hecho lo que vos estás diciendo, para entender el chiste hay que entender lo que es el dadaísmo. Sí. Y todo lo que estás mostrando requiere un saber profundo sobre lo que se está mostrando, o sea, se desprecia conociendo, me parece interesante eso. Es muy interesante. Porque sí. Sí. Me acordé de otra cosa. No, dale. No, que es muy interesante lo que decís. Es muy cierto, es muy real, porque digo, hay muchos casos de cuadros que fueron expuestos y después rápidamente retirados. Y ahora me falla la memoria, pero inclusive artistas del grupo El Puente que son despreciados. O sea, hay muchos idas y vueltas con respecto a la valoración, que se basa a veces en el conocimiento de algunos. Tengo entendido que Goebbels gustaba mucho de, no me sale ahora qué artista, y después lo tiene que retirar rápidamente porque Hitler dice, horror, arte degenerado, y lo tienen que bajar. Así que hay una discusión entre el saber, ¿no es cierto?, y el más bien detestar. Es un detestar porque hay que saber mucho para poder despreciar de esta manera, porque una cosa es que vos negás, digo que más es una discusión de la época, es una discusión también de las mismas vanguardias. ¿Cuánto hay que saber para despreciar lo que querés despreciar, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay que conocerlo? Acá se nota mucho conocimiento, esto es lo que para mí me muestra lo que estás mostrando, ¿no? Lo que me hace pensar, lo cual me resulta recontra interesante también, porque ya el conocer también hay un interés por denostar también, ¿no? O sea, un interés por lo denostado también. Sí, hay una curiosidad, ¿no? Por aquello otro, sí. Busqué una obra de Schwitters como para que nos demos una idea de lo que son, como esa de ahí, una parecida, ¿no es cierto? Estas obras que él denomina MERS con Z al final, que es un pedacito de la palabra commerce, es porque justamente va por el lado del collage, Schwitters. Un collage de piezas encontradas, y algunas con una carga afectiva. Y redondeando este concepto del arte degenerado, como les decía, fueron vendidas
últimas obras en muy tristes precios, muy bajos. Hubo, parece ser, mucha sorpresa de que esta obra salió al mercado. Ahora se las voy a mostrar, es un autorretrato de Van Gogh como monje tibetano, para que él se la regala a Gauguin, por cierto. Una obra con una carga histórica, bueno, con todo lo que tiene esta obra, ¿no? Salió con un piso muy bajo y se catapultó bastante durante la puja de precios, con lo cual todos estaban muy sorprendidos, porque la intención igualmente era que tuvieran precios bajos, al revés de lo que se hizo con la otra muestra. Y en el año 39, la Comisión de Arte Degenerado en Berlín organizó una quema de 1000 pinturas y unas 4000 acuarelas, dibujos y piezas artísticas que no se ciñeran a las formas deseadas, ¿no? Sí, me interesó, puedo contar una cosa que a partir del collage que recién mostraste, justamente el collage o la idea de fragmentación es contraria a la idea del nazismo también, que piensa la idea como de obra de arte total, ¿no? Eso lo escribe Heidegger además. La idea de totalidad, la idea de abarcarlo todo, de lo grandilocuente, está justamente en las antípodas de lo que sería un collage, la fragmentación, el detalle, todo lo que parte de las vanguardias retoman, y lo que luego también tiene que ver con el sujeto, que justamente lo que estamos en las puertas de la fragmentación del sujeto también, ¿no? De la conformación de un sujeto fragmentado, de pensarse de esa manera, así que digo para mezclar, pero estoy uniendo. No, es maravilloso, está buenísimo. Sí. Parece que mezclo, pero es una forma de unir, ¿vieron? No, es magnífico. Yo estoy viendo, ahora se nos va a terminar, quiero decir una cosita con respecto a Schwitters, que es que él hace una obra que es su casa absolutamente intervenida, al punto que se pierde la noción ya de las dimensiones de la casa, hace un agujero en un momento entre dos pisos, hereda un tremendo departamento, casa en realidad, conecta entonces y va interviniendo cada uno de los espacios. Y bueno, las obras de Schwitters, lo que tenemos hoy son o bien sus collages pequeños o una reconstrucción en base a fotografías, porque porque hizo 3 casas, porque fueron sistemáticamente destruidas en los bombardeos aliados y luego también nazis. Bueno, nos quedan 8 segundos y la seguimos en un cachito más, hacemos otro encuentro, ¿vale?